Querido pueblo de la Cruz, una vez más le doy la bienvenida a Crosspoint Español. Mi nombre es Miguel Medina y bueno, sé que los que están con nosotros por lo menos por segunda vez, pero sí espero poderles conocer y saludar. Y a los que están en sintonía a través de Facebook Live, le damos gracias por su sintonía, pero nuestra intención no es que esta transmisión reemplace a la iglesia de carne y hueso que ustedes necesitan y que los necesita a ustedes. Bueno, ¿están listos para recibir la palabra de Dios? Muy bien. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en Hechos 5, versículos 1 al 11. El nombre de la prédica de hoy es Poder Peligroso. Hoy continuamos con la séptima semana de nuestra serie basada en el libro de los Hechos titulada Testigos. Como resumen, aproximadamente en el año 30 después de Cristo, Jesús muere en la cruz, resucita al tercer día y ascendió al cielo. Antes de su ascensión, Jesús preparó a sus discípulos para el trabajo que tenían por delante. En el capítulo 1 de Hechos, Él les habla sobre el poder que ellos habrían de recibir. Y es así como comienza su misión. 50 días después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo cae sobre los apóstoles y es en esta ocasión llena de gozo que nace la iglesia cristiana. Y con ese poder del Espíritu, Pedro predica el primer sermón de la iglesia cristiana y como consecuencia 3,000 almas son transformadas. Esta nueva iglesia que nace inesperadamente, pues comienza a funcionar con un sentido de unidad que es sobrenatural. Y vemos cómo el evangelio comienza a crear una comunidad. Pero como vimos hace un par de semanas, Pedro y Juan fueron eventualmente arrestados y se le ordenó a que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. A lo cual Pedro y Juan lo pensaron y respondieron, déjame pensarlo, no. A pesar de haber sido arrestados, ese día Dios transforma 5,000 almas más. Y estamos hablando solo de los hombres. Todas esas personas se habían hecho parte de la iglesia. Probablemente en este punto, la iglesia cristiana contaba con decenas de miles. Y bueno, debido al clamor del gentío que se había formado, los sacerdotes no tuvieron más remedio que dejarlos ir. Acto seguido, todos se reúnen y le piden a Dios que le concediera el poder seguir hablando con denuedo a pesar de la persecución. Y Dios responde haciendo temblar la tierra. Y el capítulo 4 termina mostrando una temporada de generosidad especialmente extravagante dentro de la iglesia. Y lo último que leemos en el capítulo 4 es como se le llama la atención a la generosidad particular de Barnabás. Quien había vendido una propiedad y él trajo todo el dinero de esa venta a la disposición de los discípulos. Y es aquí donde continuamos con el capítulo 5. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, capítulo 5, versos 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor?
Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Esta es la palabra de Dios. Señor, este relato nos incomoda porque nos confronta con todas las veces en que yo y en que todos nosotros te hemos tomado a la ligera a ti y a tu iglesia. Señor, te rogamos que nos muestres los hábitos de engaño y de hipocresía que están en nuestros corazones. Te rogamos que nos perdones por todas las veces en que mentimos para hacer creer a los demás, Señor, que somos más espirituales de lo que realmente somos. Límpianos, Señor, de toda mentira y ayúdanos a andar en la luz, así como tú estás en la luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha tenido un hijo o una hija y usted nunca ha tenido que administrarle disciplina física, el famoso pau pau, una nalgadita a tiempo. Si usted nunca lo ha tenido que hacer, no es porque usted tuvo el privilegio de tener la criatura con la disposición más dulce de la tierra. Más bien es porque usted no ha querido obedecer lo que Dios claramente manda en el libro de Proverbios. No es placentero y debe ser solo parte de la crianza de nuestros hijos. Y por cada vez que nuestros hijos tengan que ser disciplinados, nuestros hijos deben experimentar nuestro amor y nuestro apoyo múltiples veces. Y a medida que los niños van creciendo, pues nuestra disciplina debe hacerse menos física y más verbal. Más basada en la relación que se supone que uno haya establecido con ellos a través de los años. Esta semana mi esposa y yo conmemoramos el hecho de que ya nuestros 4 hijos parecen haber salido de esa temporada de disciplina física. Siguen siendo centellas, pero ya parecen haber salido de esa etapa. Y cuando ellos estaban en esa etapa, nosotros teníamos un criterio muy estricto para llegar a la parte de castigar físicamente. Un niño no debe ser castigado porque es niño. Un niño sencillamente puede malentender una instrucción. Y si usted castiga a un niño que no entiende lo que se le está pidiendo, ya eso es maltrato. No es justo. Pero cuando el niño claramente entiende y cuando el niño claramente te está desobedeciendo adrede, todos los que son padres aquí saben específicamente a lo que me refiero. Cuando tú le dices al niño no toques eso y él te mira con la cara de fresco y lo toca. ¿Qué vas a hacer? Cuando el niño entiende y desobedece adrede, Proverbios 22:15 es claro como el agua. La necedad está ligada al corazón del niño, mas la vara de la disciplina la alejará de él. Palabra del Señor. Por más difícil de tragar que esto sea, la falta de disciplina trae como consecuencia la destrucción. Y es por eso que, aunque no sea popular, el disciplinar a nuestros hijos, sea como sea que usted lo haga, es una muestra de amor. Cuando usted impone un límite, eso es una muestra de amor. Y como vamos a ver hoy, también es un reflejo de cómo Dios cuida de sus hijos. De la misma manera que yo estaba dispuesto a pasar muchas cosas por alto, porque comparado con mi esposa, yo soy el suavecito, ella es la militar. Yo le dejaba pasar muchas cosas, pero no toleraba la falta de respeto a mamá. Esa era una línea clara. Y de esa misma manera, hay transgresiones en específicos que Dios no pasa por alto. El pasaje de hoy nos va a mostrar que Dios toma en serio la hipocresía. A través de Hechos 5 vamos a ver 3 partes principales. Vamos a ver un crimen, una condena y una consecuencia. Así que el primer verso nos va a mostrar exactamente cuál fue el crimen cometido en contra de Dios.
Recuerden que la semana pasada lo último que vimos en el capítulo 4 fue la generosidad de Barnabás. Vamos a continuar hoy con el capítulo 5, verso 1. Dice así: cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Como vamos a ver después, pues Ananías puso parte del dinero de la venta de la propiedad pues a la disposición de los apóstoles, haciéndoles creer que era la totalidad del precio. Esa no era la verdad, era solo fracción. ¿Por qué sería que Ananías deseaba dar la impresión de ser más generoso de lo que era? No sé. A juzgar por mí mismo, yo he luchado con el querer que la gente tenga una mejor opinión de mí, de lo que es la verdad. Cuando yo miro mi propio corazón, el 99.9% de las veces, lo que motiva esto es el deseo de la aprobación de los demás, el deseo de la aceptación y del amor de los demás. Y esto es un veneno que aqueja tanto a los creyentes como a los que no son creyentes. En los medios sociales vemos a diario como a mucha gente les gusta exhibir sus actos de caridad y lo ponen en video en vivo. Ya sea comprarle una comida a una persona en la calle, ya sea publicar una foto de nuestro tiempo devocional, siempre está la Biblia con la libretita de los apuntes y el café al lado, ¿verdad? Nosotros hemos perfeccionado el arte de presumir con humildad, lo que en inglés llaman el humble brag. Yo me siento muy privilegiado por haber tenido el honor de participar en bla, bla, bla. Y siempre es con alguien famoso. Lo que dice Dios al respecto es claro. Mateo 6. Tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Nosotros oímos esto y entonces tratamos de hacer la línea como que borrosa. Por ejemplo, la gente que a los que somos cristianos reformados nos gusta hacer mucho hablar de lo intelectual que somos. Yo pasé por esa etapa también y siempre ponemos la publicación de que, ay, cómo me gustan los libros. Y si a la persona tú le dices, tú estás haciendo alarde de que eres más intelectual que nadie. No, yo publico esto porque yo quiero enseñar a través del ejemplo. El orgullo es facilísimo de disfrazar. Uno siempre puede decir, no es para la gloria del Señor. El Señor se lleva la gloria todo el tiempo. Pero esa línea que nosotros queremos hacer borrosa, para nuestro Dios omnisciente, es clara como la luz del día. Él dice que es una violación del primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, porque nosotros valoramos más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Y Dios toma eso muy en serio. Y si tú le perteneces al Señor, si tú te defines a ti mismo como seguidor de Jesucristo, ¿sabes qué? Él está comprometido con guiarte por sendas de justicia por amor de su nombre. Y por más que nuestra cultura quiera presentar a Dios como un abuelito del cual uno se puede aprovechar, Isaías 6 no nos dice que Dios es blandengue. Nos dice que Dios es santo, santo, santo.
Romanos 11:22 también nos hace una advertencia. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Yo creo que la salvación es iniciada y también es consumada por Dios. Sin embargo, eso es lo que dice la Biblia aquí. Yo no puedo hablar en contra de lo que dice la Biblia. Quiero que sepan, querida iglesia, que Dios no es unidimensional. Él recibe gloria cuando muestra misericordia a quien quiere mostrar misericordia. Pero Él también se reserva el derecho a mostrar su santidad cuando quiere glorificarse a través de su justicia perfecta. Esto es precisamente lo que sucede en este pasaje. Como van a ver, Ananías está a punto de incurrir una condena instantánea. Es importante que se den cuenta de que este no es Pedro llevando a cabo el castigo de Dios. Es como de la misma manera que Dios le revela a Pedro que iba a sanar el cojo que estaba en la puerta del templo y Pedro sencillamente se lo informa. De esa misma manera el Espíritu Santo le informa a Pedro que está a punto de juzgar a Ananías y Pedro se lo tiene que comunicar justo antes que suceda. Yo no soy apóstol, ni de los de verdad, ni de los de ahora. Esta no es la iglesia en sus comienzos. Pero yo creo que cuando Dios comisiona a pastores, yo creo que Él les otorga cierta medida de discernimiento durante la tenencia de su oficio. Yo creo que Dios nos da cierto grado de discernimiento. Y a mí me parte el corazón. Yo quiero que usted sepa que a mí me parte el corazón cuando yo estoy hablando con personas en las cuales yo he invertido. Y veo que esas personas están a punto de tomar una mala decisión. Y yo sé que me la están justificando y yo sé que me la están espiritualizando. Y están esa mala decisión que están a punto de tomar y me están mintiendo. Yo, Pastor Miguel, Juan de los Parlotes. Imagínese a Pedro, lo difícil que tuvo que haber sido para él ser el mensajero de Dios en ese momento para Ananías. Mientras leemos los próximos 2 versos, pues noten 2 cosas importantes. Verso 3. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Parece que después que Ananías hace el cierre de la venta de su propiedad, él se da cuenta que salió mucho mejor de lo que esperaba. Él le habría dicho a los discípulos: nosotros les vamos a traer todo el precio de la venta. Salen bien, les llega el chequezón, empiezan a mirar. Salió tan bien que se dio cuenta de que él se podía quedar con una porción, entregar el resto y como quiera parecer que lo estaba entregando todo. Yo quiero que usted se identifique, yo quiero que usted sepa lo fácil que es estar en esa tentación. Nosotros tendemos a poner una distancia entre estos personajes y nosotros, pero somos iguales. Somos tentados de la misma manera. Pero cuando nosotros manipulamos los datos para que la gente crea que somos mejor de lo que somos, nosotros nos estamos dejando usar por el mismo enemigo. Y en el proceso nosotros estamos insultando a Dios porque nosotros creemos que podemos hacer eso sin que Él se dé cuenta. Pero yo quiero que usted sepa algo. Usted vive la totalidad de su vida en la presencia del Señor. En todo momento, aún en los momentos de peor desobediencia, el Señor está ahí al lado tuyo, viéndolo todito. Y Él sabe también las motivaciones de tu corazón. No hay absolutamente nada que podamos hacer, decir o pensar sin que Él lo sepa todo. El rey David lo explica así en el Salmo 139. Él dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos.
Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Crosspoint Español. En ningún momento estamos engañando a Dios. Y si tú estás viviendo de esa manera y Él no te ha juzgado todavía, no es porque no lo sepa. Es porque Él es grande en misericordia y te está dando la oportunidad para que te arrepientas. Responde hoy a su llamado, si este llamado aplica a ti. Otra cosa importante que este pasaje enseña es que cuando nosotros vemos que alguien responde a Dios y le obedece de una manera particularmente radical, de momento sale una persona que es el que nos rompe la curva a todos nosotros. El más obediente, y nosotros lo vemos, y yo quiero que sepa que usted no está obligado a copiarse de esa persona. Cada cual tiene sus convicciones con el Señor y nosotros no estamos obligados a ser, no estamos obligados a ser todos iguales, se me acabaron las palabras. Y es importante que sepamos esto, ¿sabe por qué? Porque dentro de todas las subculturas cristianas hay muchas prácticas en las cuales la gente entra, no porque tengan la convicción, sino por copiarse de lo que los demás están haciendo. Muchas prácticas. Desde ahora le digo, y se lo estoy diciendo como familia que educó a sus 4 niños en el hogar hasta este año. Fue en este año que los mandamos a la escuela pública. Desde ahora le digo, la Biblia en ningún sitio nos dice si debemos educar a nuestros hijos en el hogar o si los debemos mandar a la escuela. Eso no está en la Biblia. La Biblia no nos dice si nosotros debemos llegar al matrimonio a través del cortejo o del noviazgo. No tome estas decisiones basado en lo que usted ve a la gente a su alrededor haciendo, o lo que usted ve a su predicador favorito haciendo. Estudie la Biblia independientemente y el Señor le va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Ananías y Zafira no estaban obligados, no tenían la obligación de copiarse de Barnabás. Ellos estaban en libertad de disponer de su propiedad como hubieran querido. En la primera parte del verso 4, Pedro continúa diciéndole a Ananías sobre su propiedad. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Un asunto muy serio. Consideren, como vieron en el capítulo pasado, el nombre de Barnabás fue un apodo que le pusieron, pero un apodo con un significado especial. Barnabás, Bar quiere decir hijo en hebreo, hijo de consolación. La persona que da consuelo es una persona que ha recibido el consuelo del Señor. Y aunque no me dice exactamente qué fue lo que pasó en su vida, lo que yo presumo es que Barnabás recibió un consuelo del Señor tan grande, el consuelo de estar reconciliado completamente con su Señor, que sin que nadie lo obligara, él decide compartir ese consuelo con sus hermanos de una manera tangente. Pero Ananías quería, en diferencia a Barnabás, Ananías quería que la gente creyera que él era mejor de lo que era en verdad. En el caso de Barnabás, el gesto de él reflejaba cómo el amor de Dios lo había transformado, pero en el caso de Ananías, el gesto de él mostraba que el Dios que él realmente adoraba era el dinero y la aprobación de los demás. Gestos similares, dioses distintos. En su comentario, el mensaje de Hechos, quien fuera en vida el sacerdote anglicano John Stott, escribe las siguientes palabras: el problema de Pedro
no era la falta de honestidad, el que solo hayan traído parte del precio de la venta, sino la falta de integridad, el que hayan traído parte del precio mientras fingían haberlo traído todo. No eran tanto avaros o ladrones, sino principalmente mentirosos. Querían el crédito y el prestigio de ser sacrificadamente generosos sin la inconveniencia de tener que serlo de verdad. Por lo tanto, para que pudieran ganar una reputación a la cual no tenían derecho, mintieron descaradamente. El motivo de su aportación no era aliviar al pobre, sino engordar sus propios egos. Así que cuando nosotros veamos que alguien hace algo impresionante, en vez de imitar a esa persona como el papagayo para nosotros ganarnos la admiración de los demás, tenemos que buscar que Dios nos muestre cómo es que Él quiere que nosotros en particular le obedezcamos. Porque nuestra obediencia a Dios, lo que le tiene que mostrar al mundo es que Dios está derribando nuestros ídolos. Y nuestros ídolos son distintos. Nuestra obediencia le tiene que mostrar al mundo que Dios está derribando nuestros ídolos. Pero cuando nosotros nos exhibimos para que la gente nos admire, eso es idolatría disfrazada de cristianismo. Al hacer eso, Ananías cometió un error fatal. Pedro entonces les da las malas noticias a Ananías. En el verso 4 dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. El problema aquí no fue lo que hizo, sino a quién. Si usted me ve a mí en la calle y usted decidió que después de la prédica de hoy yo le caí mal, y usted me tira una piedra, me lanza una piedra, aunque esa piedra me caiga en la cabeza, si usted se esconde y sale corriendo, lo más posible usted no va a pagar ningún precio. Porque pues yo soy un ciudadano común y corriente. Ahora, si el presidente de cualquier nación, cualquier jefe de Estado está pasando y usted trata de tirarle una piedra, usted no va a pasar de aquí. Porque usted sabe que todo el personal de seguridad le va a caer encima. Va a perder el brazo. ¿Por qué? Porque usted pretende atacar a alguien de importancia. Y el problema mayor que usted va a tener no va a ser tanto que trató de tirar una piedra, sino a quién se la quiso tirar. Aquí Ananías había ofendido profundamente a la peor persona que él pudiera haber ofendido: el Espíritu Santo. Una de las personas de la Trinidad, Dios eternamente preexistente, Dios mismo. Si alguien le dice que la doctrina no es importante, esto es un buen ejemplo de alguien que le hubiera venido bien saber que el Espíritu Santo es Dios. La doctrina es importante. Desafortunadamente, la clase de teología la tomó muy tarde. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Pero ¿no se suponía que el Dios del Nuevo Testamento era más suavecito? Querida iglesia, nuestro Dios es un león. Es bueno, pero es un león. Y no tiene los colmillos de balde. Y ese león se reserva el derecho a usar esos colmillos cuando alguien quiere atentar en contra de la integridad de su iglesia, de su novia. Podemos ver algo similar en Levítico 10. Dios ejecuta a los 2 hijos del sumo sacerdote, a los 2 hijos de Aarón, por no tomar sus mandamientos en serio. Y cuando el Señor convoca a Aarón para que procesen la situación, lo único que le dice en el verso 3 es: entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio.
Todos los que estaban allí se dieron cuenta de que lo que había acabado de suceder era un juicio divino. Y también estoy hablando de la situación de Ananías. Y esa pudo haber sido la razón por el entierro tan apresurado y tan falto de ceremonia que Ananías recibió. Lo más triste del asunto es que no se había terminado todavía. La iglesia iba a tener que presenciar esta justicia severa una segunda vez. Ananías apenas comenzaba a enfriarse en su tumba cuando llega la esposa que necesitó 3 horas para arreglarse el pelo y llegó. Ese chiste me lo copié de John MacArthur. Pero dice el verso 7, después de un lapso como de 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Qué triste ver cuando las personas se combinan en secreto para hacer el mal. Nosotros afirmamos el orden bíblico en el hogar. Nosotros creemos que se supone que el esposo sirva a su esposa y sirva a su familia a través de su liderazgo. Y se supone que la esposa se someta a ese liderazgo en busca de la obediencia a Dios. Pero por favor, queridas esposas, si su esposo quiere que usted se combine con él para desobedecer a Dios, usted no se someta a eso. Usted debe obedecer a Dios antes que su esposo. El problema es que se rechaza el sometimiento bíblico, bueno, cuando eso significa morir a los deseos pecaminosos de dominar. Pero a la hora de complacer la carne, no hay problema con someterse. Safira estaba a punto de darse cuenta de lo caro que le iba a salir la farsa que había tramado junto a su esposo. Verso 9. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Tomen un momento para procesar la seriedad del asunto. Nosotros no estamos acostumbrados a ver a Dios manifestarse de esa manera, ¿verdad? Acostúmbrese. Dios es glorificado a través de su misericordia y también a través de su juicio. En su comentario del libro de Hechos, el pastor Tony Merida escribe lo siguiente. El Dios de toda la... I'm sorry, that one doesn't have that's a different quote that doesn't have a slide. Dice, el Dios de toda la tierra demanda ser respetado. Por lo tanto, mientras consideramos este pasaje, no debemos pensar, Dios nunca me haría eso a mí. Más bien necesitamos recordar que, como dice en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Darnos cuenta de que Dios no puede ser burlado debe impartir en nosotros un sentido de sobriedad. Y esa sobriedad debe ser la consecuencia de darnos cuenta de cuán en serio Dios toma la hipocresía espiritual. Verso 11. Vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Y cuando decimos temor aquí no estamos hablando del celebrado temor reverencial del cual todo el mundo habla. Yo me puse a averiguar el original griego. La palabra que usa es phobos. Fobia, temor, miedo, pavor. Yo le pregunto, al ver cómo Dios respondió en esta ocasión particular, ¿usted siente que a Dios se le fue la mano? Si ese es el caso, si nosotros vemos el juicio que Dios efectuó sobre Ananías y Safira y creemos que es excesivo, es porque no nos damos cuenta de la magnitud de la ofensa, ni de la pureza del Dios en contra quien se cometió ese pecado. Pero esto no es un juego.
Dios mismo está presente en su iglesia. Él se da cuenta quién está diciendo la verdad. Él se da cuenta el que quiere ser serio y el que quiere atraer la atención y está jugando jueguitos en la iglesia. Él lo conoce todo, Él conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y Dios no va a ser burlado ni engañado. Si usted está pensando en alguien que parece estar viviendo de esa manera y parece estarse saliendo con la suya, sepa que toda persona que está viviendo de esa manera algún día va a tener que comparecer ante el Señor. La consecuencia viene o inmediatamente o inevitablemente. Dios considera la hipocresía como un ataque en contra de su iglesia. Yo he visto personas atentando en contra de la unidad de la iglesia que creen que van a quedar impunes. Pero lo que hacemos en contra de la iglesia lo hacemos en contra de Dios mismo. Dios nos llama a arrepentirnos y a darnos cuenta que Él está personalmente envuelto en defender el honor de su novia. Y esta vida de querer aparentar lo que no somos es completamente innecesaria si has recibido a Jesús como Salvador. Es completamente innecesaria. Una vez Dios nos adopta como hijos, Dios nos mira a través de la perfección de nuestro representante, Jesús. Por lo tanto, en Cristo somos aceptados por Dios completamente e irrevocablemente. Y una vez hemos probado lo que es el amor de Dios, ya no es necesario mendigar las migajas de la admiración y la aceptación de los demás. Una vez más, en su comentario del libro de los Hechos, el pastor Tony Merida escribe lo siguiente: el Evangelio nos libera de la adicción al yo y a las cosas, nos libera de fingir, nos libera del anhelo de ser adulado por otras personas, nos libera del deseo de mentir, robar y engañar, nos hace honestos y generosos. También fija nuestras mentes en la gloria que está por ser revelada. Él termina exhortándonos, nos dice: permite que esta historia te recuerde cuán desesperadamente necesitas entender el Evangelio de gracia y tu identidad en Cristo. ¿Cuál es esa identidad que Dios nos confiere en Cristo? Gálatas 4, 6 al 7. Estoy leyendo esta sección de la Nueva Traducción Viviente. Dice: debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Esa es nuestra identidad. Somos hijos adoptados de Él. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. La manera más inmediata en la que nosotros podemos vivir en autenticidad y sin fingimiento es participando en nuestros grupos de estudio de aplicación. Esa es la aplicación más inmediata que usted puede encontrar ahora mismo. Ahí tenemos la libertad de ser quienes somos y tenemos el privilegio de que la palabra de Dios nos delate, nos purifique y nos transforme. Así que si el Señor le está llamando por primera vez, no deje pasar este día, responda hoy mismo. Pero si usted ya ha recibido a Cristo como su líder, como su Salvador, pero percibes que Dios te está hablando a través de esta palabra severa, yo te invito a que experimentes la libertad de vivir sin fingimiento. Dios nos recuerda a todos aquí lo que dice su palabra en 1 de Juan 1, 8 al 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Cristo no tenemos nada que esconder, nada que probar, nada que temer y nada que perder. Voy a pedir que pase el equipo de adoración.